Leiser Luigi León Hilario. Gracias, señores magistrados supremos. Es un gran honor estar aquí con ustedes esta mañana para, cumpliendo la misión de Amicus Curiae, brindar nuestra colaboración a la reflexión sobre las instituciones jurídicas relacionadas con este penoso, tristísimo caso que tiene al pueblo de Cusco consternado desde hace 13 años. Es una labor muy difícil y les deseamos, como ciudadanos del Perú, una profunda reflexión al momento de decidir. Es una tarea bastante compleja. Para ajustarme a los tiempos, he preparado una exposición escrita y también una presentación, pero voy a atenerme más a lo que tengo escrito para cumplir con el tiempo previsto. Mucho, además de lo que yo tenía programado, ha sido ya anticipado por los colegas y amigos que nos acompañan esta mañana. La convocatoria de la Sala Civil Permanente se enmarca, a pedido de los recurrentes, en lo dispuesto en el artículo 387 del Código Procesal Civil. ¿Qué cosa dice este artículo? Que excepcionalmente es procedente el recurso de casación cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de doctrina jurisprudencial y está relacionado, como ha dicho el doctor Beltrán, con el daño moral. El daño moral debe ser el centro de nuestra atención esta mañana. ¿Y cuáles son las propuestas interpretativas o las propuestas de doctrina jurisprudencial que la Corte Suprema tiene la inmejorable ocasión de determinar con relación a este caso? La siguiente. Primero anuncio las propuestas interpretativas y luego paso a la fundamentación. En el resarcimiento de los daños morales producidos por ilícitos dolosos, como el que nos ocupa, la Administración de Justicia debe prestar atención a las funciones de prevención y sanción que el sistema de responsabilidad civil cumple a través de dicha categoría. Segundo, en la cuantificación del daño moral, en el mismo supuesto de los hechos ilícitos de dolo, la Administración de Justicia aplica el criterio de equidad del artículo 1332 del Código Civil, lo cual hace legítimo considerar como criterios estimatorios del resarcimiento aspectos como el grado de culpabilidad del dañador, la reincidencia de la conducta u omisión dañosa, la afectación de la sensibilidad social producida por el evento dañoso, la gravedad del evento, la situación de vulnerabilidad de la víctima o de sus familiares. Y por último, en la cuantificación del daño moral por muerte de un familiar, adicionalmente, siempre en aplicación del criterio de equidad, es legítimo considerar como lesión de un interés moral o de la personalidad el atentado contra un valor constitucionalmente protegido, como el que tiene lugar cuando se destruye el grupo familiar. Voy a pasar a sustentar esta propuesta de interpretación sobre el contenido del daño moral y su función en nuestro ordenamiento. No hay cuestión, en este caso, sobre la pertinencia o no del recurso al daño a la persona. Lo han explicado bien el profesor Espinosa y el profesor Cárdenas. Porque ya la Corte Suprema, pronunciándose al respecto, no en la casación Ucayali, bien citada por el doctor Cárdenas, sino en otro precedente, en casación 2007 del Santa número 5678, estableció que cuando la víctima, conforme a las instancias de mérito, fallece, se ponen fin a los atributos jurídicos de su persona y con ello los derechos personalísimos contenidos en ella, con los efectos derivados de los mismos, resultando pertinente señalar que el daño a la persona está referido a la indemnización que le corresponde como directamente afectada, lo cual no resulta viable cuando la persona fallece. Tampoco hay cuestión sobre los aspectos técnicos que pudieron y debieron tenerse en cuenta en el juicio de responsabilidad sobre los hechos examinados. Por ejemplo, para aportar a lo que ya han señalado mis colegas y amigos,
Es notoria la ausencia en todas las instancias de la invocación de la norma citada por el profesor Espinosa, el artículo 458 del Código Civil. El menor capaz de discernimiento responde por los daños y perjuicios que causa. Esta es una norma que acompaña a nuestro Código Civil desde su promulgación en 1984. El legislador quería que los menores con discernimiento fuesen responsables directos y querían descargar de responsabilidad a los padres para que su tratamiento en cuanto a asumir las consecuencias de los ilícitos de sus hijos estuviera donde correspondía, que era en el libro de responsabilidad extracontractual. Pero atención, ni siquiera el libro de responsabilidad extracontractual fue tan preciso como el Código del Niño y del Adolescente, porque en el Código del Niño y del Adolescente se establece la solidaridad que no puede presumirse. En el Código del Niño y del Adolescente se dice que el padre responde solidariamente por los hechos de sus hijos, pero esa norma fue derogada en el año 2015, es decir, 3 años después de los pronunciamientos iniciales relacionados con este caso. Ese dato es fundamental, porque los jueces de Cusco han resuelto con el Código del Niño y del Adolescente. Es decir, que la responsabilidad de los padres no es derivada de su propio comportamiento, sino del comportamiento de los dañadores. Por lo tanto, es válido tomar en cuenta todas las circunstancias del comportamiento de los dañadores, porque por solidaridad estos pasan a los progenitores. Esa norma tampoco la tenemos ahora porque se creó un código penal para adolescentes, desapareció. También es notoria la ausencia de la consideración de los aspectos constitucionales relacionados con la protección de la familia. Nuestra Constitución protege a la familia. La jurisprudencia italiana, que podemos tomar como un ejemplo, ha construido a través de la regla de la protección de la familia, de la dimensión constitucional de la familia, una voz, una categoría o subcategoría de daño, o un aspecto, para decirlo en las palabras de quienes nos han precedido, del resarcimiento que está representado por la lesión de la integridad de la familia. Cuando un miembro de la familia fallece, ese valor constitucional reconocido indiscutiblemente en la Carta Política es afectado, y si se trata de muerte, de manera irreversible e irreparable. ¿Ese aspecto se puede considerar en la cuantificación del daño moral? Por cierto que sí. En el derecho civil peruano, ¿qué cosa significa el daño moral? El daño moral tiene 2 significados. En sentido estricto significa padecimiento anímico, desasosiego, perturbación del estado de ánimo, tristeza o simplemente dolor. Y en segundo lugar, esta es la otra faz del daño moral, significa lesión de los derechos de la personalidad en general. La interpretación que propongo desde hace más de 2 décadas está basada en la historia del derecho peruano y en los trabajos preparatorios del actual Código Civil inclusive. El daño moral apareció en nuestro país en el año 1924 con el Código Penal antiguo, en el régimen de la reparación civil, donde claramente se le distingue de los daños materiales. Es con el Código Penal de 1924 que comienza en nuestro país la diferencia entre daños morales y daños materiales. Esta distinción fue mantenida en el Código Civil de 1936, se comentó favorablemente por parte de Gustavo Cornejo, grandes exégetas de ese código, y fue confirmada esa distinción por el profesor Osterlin Parodi en la exposición de motivos del libro de obligaciones, donde señala que el daño moral es el inferido en los derechos de la personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad económica. En la moderna doctrina francesa, cito a Philippe Brun, es una obra publicada el año 2023, es un autor traducido al castellano, por cierto, y en el Perú, pero esta es la 6ª edición, es la más reciente. Brun dice en ese libro, en ese tratado sobre la responsabilidad extracontractual, que el daño moral es el que abarca los daños resultantes de atentados contra los derechos de la personalidad. Junto con el reconocimiento del daño moral, se estableció también en el libro de obligaciones el recurso a la equidad como criterio para la
resarcibilidad de los daños cuya cuantía no esté suficientemente probada. Y en el artículo 1984, para que no quedaran dudas de esta línea, se señaló que el resarcimiento del daño moral ampara no solamente a la víctima, sino también a su familia. En esta doble significación del daño moral como daño, sufrimiento y lesión de derechos de la personalidad, es la única categoría, no hay otra, señores magistrados, no hay otra. Es la única categoría el daño moral a través de la cual la responsabilidad civil cumple su función de desincentivar los daños, desincentivar los potenciales daños y castigar y sancionar los daños que sean intolerables socialmente. Esa función no puede ser afirmada del daño emergente, no puede ser afirmada con relación al lucro cesante, ni mucho menos, aunque se discuta su resarcibilidad respecto del daño a la persona, porque son categorías aquellas que se basan en cuantificaciones estrictamente objetivas. El daño moral permite considerar aspectos de sanción al momento, y de prevención al momento de su cuantificación y determinación. La justificación de la existencia del daño moral es la necesidad de considerar en la fijación del monto resarcitorio el específico grado de afectación del sentimiento social frente al evento que desencadena la responsabilidad civil. Esta tesis, señores magistrados, no es nueva. La planteaba en 1988 Fernando de Trasegna y Grande, en el tomo segundo de la responsabilidad extracontractual, cuando, con perfecto conocimiento de la doctrina comparativa, habló del daño moral como pena privada. Multa privada, decía el profesor Trasegna, es un galicismo. Los franceses hablan de peine privée. Precisamente en el derecho francés, la más reciente monografía sobre el daño moral, escrita por Hakim Ghali, dice lo siguiente sobre el daño moral. El daño moral participa en la función compensatoria de la responsabilidad civil, pero también contribuye a la expresión de sus funciones normativas, las funciones normativas de la responsabilidad civil, mediante la sanción de conductas socialmente reprobables y su prevención. La obra de Ghali se llama Le Préjudice Moral y está publicada por la editorial Dalot, prestigiosa editorial parisina, el año 2021. Como no se trata de hacer gala de conocimiento de las experiencias foráneas, hablemos de la experiencia nacional. En el Perú se ha predicado y se ha reconocido la función sancionadora preventiva del daño moral. Por supuesto que sí, y ampliamente. Pero los datos que vienen de Cusco son datos del año 2012, que coincidentemente es el año donde se produjo el primer pronunciamiento de la Corte Suprema, donde el daño moral actúa como voz de función preventiva y sancionadora. El año 2012, expediente 18711 del 21 de septiembre del 2012, se pronuncia nuestra Corte sobre el caso Dutra, donde se concede por primera vez en la historia del Perú 1 millón de soles por daño moral, por la muerte de un fotógrafo de una revista atropellado en Magdalena por una cúster de una empresa que ni siquiera era propietaria de sus vehículos. Esto es importante de subrayarlo porque, como se ha también anticipado, puede haber ocurrido en la visión de los magistrados de las instancias inferiores que el resarcimiento debe medirse en función de la capacidad económica del dañador. Ese criterio debe ser completamente descartado. La atención del magistrado debe estar exclusivamente en la posición del damnificado, porque para eso existe la responsabilidad civil. De lo contrario, como ha dicho el doctor Cuesta, lo que vamos a tener es jurisprudencia que más va a prestar atención a la circunstancia de quién fue el que causó el daño y no a la entidad del daño en concreto. Pocos años después del caso Dutra, surgió el caso Ollarse, que tiene mucha relación con este caso. Ollarse, un hincha de un club de fútbol que fue arrojado desde los palcos de un estadio. Daño, homicidio, con alevosía, con desprecio por la vida del prójimo, dice la sentencia. Y por ese desprecio por la vida del prójimo, 1 millón de soles, atendiendo además al sufrimiento de los padres. Más recientemente, no en casos de muerte, en casos de lesión grave,
pero acompañada de violencia de género, el gran dilema de nuestra época. Dos casos en los que, siguiendo la advertencia del presidente de la Corte, evitaré mencionar los nombres de las afectadas. El caso LG del año 2016, daños por lesiones físicas graves en el rostro de una conviviente, de una persona que la desfiguró, la hizo perder sus oportunidades de trabajo por muy buen tiempo. 30.000 soles de daño moral. Lo importante no es el monto, que aún así es superior a lo que se ha concedido en este caso, son 30.000 soles. Lo importante es la justificación que dio el Poder Judicial. El Poder Judicial escribió en esa sentencia que el daño moral tiene como finalidad generar un efecto inhibitorio de la violencia de género y además el impulso en perspectiva de justicia por la sensibilidad social del hecho punible. Los magistrados nos dicen, no estamos mirando la lesión en su entidad física, que puede ser recuperable con tratamiento médico. Eso se paga como daño a la persona, como daño a la integridad física. Estamos hablando del daño moral. ¿Por qué son 30.000 soles? ¿Porque cuesta eso la nariz, el rostro, el tratamiento médico que debe seguir la paciente? No, porque no toleramos en el Perú la violencia de género. Esa es la explicación. Y 2 años después, el caso AC, recientemente resuelto por la Corte Suprema de nuestro país. 100.000 soles por daño moral en el caso de violencia de género más emblemático de la historia de nuestro país. 100.000 soles. Estas sentencias nos permiten identificar los criterios a los que se puede recurrir para la cuantificación de los daños morales, el tema central de esta convocatoria. 1, la gravedad del daño. 2, la intensidad del padecimiento anímico. 3, la sensibilidad de la persona perjudicada. 4, el vínculo de parentesco o convivencia. 5, la gravedad del delito. 6, la intensidad del sufrimiento. 7, la sensibilidad de la persona ofendida y las condiciones económicas y sociales de las partes. Señores magistrados, estos hechos han ocurrido en el distrito de Lucre, en Cusco. Lucre es un distrito de solamente 3.500 personas y según la encuesta ENAJO, se llama en el INEI, es la encuesta nacional de hogares, el 70% de sus habitantes viven en extrema pobreza. Imaginemos el impacto social en ese grupo humano de un hecho como este, en el que los agresores obligaron a que la víctima con su propia sangre escribiera una carta de despedida a su progenitora y a su hermana. Yo creo que, como se ha establecido también doctrinariamente, esta vez por Marco Rossetti en Italia, en un tratado, debe denominarse, es una obra voluminosa, sobre la liquidación equitativa del daño, debe admitirse que el daño moral puede provocar enfermedades propiamente dichas, como la depresión, que mencionó el profesor Espinosa, u otras formas de somatización de la desgracia vivida. Pero sobre todo provoca el daño moral en el caso de la pérdida de un ser querido, la pérdida de los beneficios morales que los deudos obtenían de la compañía del difunto. Sus enseñanzas, la cercanía, la amenidad de la vida común, piense, se dice Rossetti, en la vida de un hermano, ¿no? La vida que es el hermano, que es el compañero de estudios o de juego. En el caso de la pérdida de un cónyuge, la asistencia recíproca. En el perjuicio de la vida sexual, también en el caso de la pérdida de la vida de un cónyuge, de un conviviente. Las lesiones de los derechos de la personalidad pueden tener consecuencias materiales también, eso hay que aceptarlo. Y por eso es que el tratamiento médico de curación, lo decía también Fernando de Traseñis en 1988, se transforma en un daño emergente porque se trata de restablecer costos. ¿Cuáles son los errores? Porque en casación se habla de los errores, ¿verdad? De las fallas en las instancias de mérito. He identificado 3. Con esto voy concluyendo. En primer lugar,
no se ha tomado en cuenta, a pesar de todos los precedentes mencionados, la función sancionadora del daño moral como pena privada, que permite a los juzgadores atender a la gravedad de la contravención, como en el caso Yarse, donde se debió tener en cuenta, por consiguiente, la alevosía y la ferocidad y desprecio por la vida del semejante que se ha verificado en el caso de Cusco. Tampoco se ha tomado en cuenta la vulnerabilidad de la familia de un distrito, como he mencionado, que tiene esta situación que lo caracteriza y donde además debe tenerse presente que se trataba de su único hijo varón. En segundo lugar, el daño moral, esto es fundamental, se incrementa cuando la muerte de la víctima no es inmediata. El profesor Espinosa ha hablado del daño catastrófico, se le llama también el daño terminal. La víctima, en el caso que nos ocupa, como resumió el doctor Cárdenas, ha sido víctima de tortura. No ha fallecido en el primer intento de quitarle la vida de sus victimarios. Ha sido mantenido secuestrado, torturado, todo lo que hemos escuchado en el escabroso resumen de los hechos. Ese atributo de fallecer como consecuencia de tortura se hereda, se transmite a los sucesores. No se transmite la pérdida en sí de la vida, pero el sufrimiento previo se transmite iure hereditatis. Sobre eso no hay discusión en la doctrina. Si la persona no fallece de inmediato, sino que es víctima, como en este caso de tortura, hay transmisión iure hereditatis del resarcimiento del daño moral, que a fin de cuentas es lo que contribuye a mejorar ese resarcimiento. En tercer y último lugar, si las instancias de mérito hubiesen desarrollado el significado del daño moral como lesión de los derechos de la personalidad, es decir, como atentado contra los bienes de la personalidad, con una perspectiva constitucional como esa que proponemos, habían reparado en la afectación negativa que el evento ha producido en el grupo familiar. Y esto se resarce también como parte del daño moral. Un autor portugués, Bruno Bonferreira, ha escrito que a través de esta función del daño moral, el Poder Judicial, la justicia, nos recuerda. Este es el valor simbólico y modelador del comportamiento humano que tienen los fallos del Poder Judicial. El Poder Judicial, a través de estos fallos, nos recuerdan la dimensión relacional de la familia, dice Ferreira. La integridad de la familia es un bien de la personalidad. Por lo tanto, si se pierde la vida de un ser querido, eso siempre implica una violación del derecho general de la personalidad de los familiares. Cuantificación del daño. Tengo bastante desarrollo aquí, pero abrevio, porque ya se han mencionado los precedentes a los que hay que atender. Dutra, 1 millón de soles. Ollarse, 1 millón de soles. El caso del niño atropellado por el tren, 800.000 soles. Pero el caso del niño atropellado por el tren es importante porque es un caso de responsabilidad objetiva según nuestro Poder Judicial. Es decir, que es un caso que está fuera de las agravantes que sí se presentan en esta situación. Entonces, el ámbito en el que oscila el daño es entre 800 y 1 millón, que es lo que se da en casos de desaprobación social como Dutra y Ollarse. Porque en los 4 casos el efecto es muerte. Ese me parece que sería el parámetro al que se podría atender en un caso como este, y conozco perfectamente los reparos que se hacen respecto del enriquecimiento. Pero justamente en el caso del niño atropellado por el ferrocarril, la justicia también tomó en cuenta la demora que no es imputable a las partes por el retraso en las decisiones del Poder Judicial. 13 años son los que espera la localidad de Lucre y los protagonistas de este lamentable hecho, que se resuelva en definitiva su causa. Yo comencé señalando que hago votos para que la decisión de nuestra Corte Suprema sea ajustada a las circunstancias tristísimas de este caso.
Más allá de las discusiones doctrinales, nos encontramos ante la pérdida de la vida de un ser humano y no hay bien de la personalidad, bien inmaterial, que sea más importante en cuanto a la protección por parte del ordenamiento jurídico que la vida de los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor León Hilario. Finalmente tenemos